Edificio de 3 plantas, tiene un rótulo grande que dice Iglesia de Dios, Embajadores del Nuevo Pacto. Ahí estamos pastoreando y estamos muy contentos porque vemos el respaldo de Dios. En poco tiempo ya logramos consolidar un buen grupo de hermanos y creemos que esto no se va a parar porque nuestro respaldo viene de Dios. Quiero saludar al hermano José Erling Mansora, hasta Funeraria La Fe. A propósito, si usted anda buscando los servicios de una empresa de servicios fúnebres, pues le recomendamos a Funeraria La Fe, una empresa ya bien consolidada, pero con una enorme responsabilidad y seria en cuanto al trato con todos aquellos que gozan de los beneficios por medio de una afiliación. Funeraria La Fe está ubicada, mis amados, media cuadra al norte de la Policía Nacional, en esta ciudad del Progreso. Se cuenta con todos los servicios inherentes a lo que es este tipo de servicios, preparaciones de cuerpos, el traslado de féretros, hay una gran variedad de ataúdes de todos los estilos. Se cuenta también con el servicio de la elaboración de las placas memoriales y se tiene un equipo de enfriamiento o refrigeración. Esto es, mis amados, para mantener el cuerpo del deudo en un estado que aguante las calores, las temperaturas altas y que no se descomponga. Para eso es este servicio de enfriamiento, es una cámara que enfría y encima ponen el ataúd. Ahí está en Funeraria La Fe todo este tipo de servicios, las placas memoriales, si usted quiere ir a poner en la tumba de su ser querido un reconocimiento, una placa. Vaya, ahí tienen los mejores precios que hay en este tipo de rubro, en este tipo de servicios. Funeraria La Fe, usted puede llamar al 9919-2759, 9919-2759 y concerte su sitio y vaya y suscriba su contrato de servicio. Hay que estar prevenido. Estas cosas no es... uno no quisiera que llegaran, pero son pasos inevitables en la vida de todo ser humano. A todos se nos ha muerto un ser querido y en ese momento andamos como locos que no hayamos qué hacer. Cuando ya contamos con los servicios de Funeraria La Fe, con una llamadita, usted está resolviendo su problema. Quiero saludar al pastor Juan José López, pastor de la Iglesia Evangélica y Reformada Betania. Te bendigo, pastor, en el nombre de Jesús. Él es el otro director de este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús. Hoy, mis amados, quiero hablar sobre lo que es escatología. La escatología es el estudio de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Es el análisis de la Escritura, de los acontecimientos que se están dando en este tiempo. Cuando hablamos de los últimos tiempos, indudablemente, entendemos que empezaron desde que Jesús ascendió al cielo y desde ese momento la iglesia empezó a
a esperar a Jesús en su segunda venida, entonces empiezan lo que son los postreros o los últimos tiempos. Desde entonces la iglesia de Cristo Jesús espera a su Salvador, y como Él fue tomado al cielo, pues del cielo lo estamos esperando. Los temas escatológicos son apasionantes, mis amados, son preciosos. Nos damos cuenta cómo la profecía se ha venido cumpliendo exactamente tal como está estipulado en la palabra de Dios. El tema escatológico nos llena de mucha bendición, de mucha esperanza, y aparte nos da la confianza necesaria de saber que nosotros tratamos con un Dios serio, con un Dios responsable, con un Dios que permanece incólume, que no cambia, que no varía, y que todo lo que Él dice es cierto. Quiero hacer referencia al libro de Mateo en el capítulo 24, puesto que Jesús, ahí Él hace una exposición profética a sus discípulos en cuanto a lo concerniente después de su partida. Quiero hacer una aclaración, mis amados, que el capítulo 24 y capítulo 25 del libro de Mateo es la respuesta de Jesús a preguntas o a 3 preguntas que hicieron sus discípulos. Esto no tiene nada que ver con la iglesia en términos puntuales de que esas profecías son para la iglesia. Ya vamos a desarrollar el tema y ustedes se van a dar cuenta que todo lo que Jesús expone en Mateo 24 y Mateo 25, todo es concerniente a la nación de Israel. Que muchas de estas cosas que Jesús profetizó se cumplieron, tal como Jesús lo dijo en la nación hebrea, y que hay muchas cosas que faltan por cumplirse, pero que irremediablemente o indudablemente van a tener cumplimiento, porque Jesús no iba a mentir. En Mateo 24, en el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta: ¿y qué señal habrá de tu venida? Y la tercera pregunta: ¿y del fin del siglo? Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos, la lectura. Pero vemos ahí, mis amados, 3 preguntas puntuales de sus discípulos. Dinos cuándo serán estas cosas. Ya vamos a ver qué cosas. 2, ¿qué señal habrá de tu venida? Y 3, ¿y del fin del siglo o del fin del mundo? Cuando Jesús sale con sus discípulos, vienen de pasar ahí cerca del templo, un templo majestuoso. Era el orgullo nacional de Israel. Un templo que fue reconstruido por
el rey Herodes, y que se ocuparon 46 años para reconstruir este templo. Era una joya arquitectónica. Todo judío se le erguía el pecho cuando se refería a su templo. Era un orgullo nacional este templo. Ellos se sentían que tenían una joya ahí en el pueblo de Israel. Los romanos siempre fueron condescendientes con los pueblos que ellos conquistaban y no trataban de involucrarse tanto en las cuestiones religiosas. Hasta ese punto ellos eran tolerantes. Y incluso Herodes, rey de Israel, invirtió enormes capitales y riquezas para reconstruir este templo y estar bien él con el pueblo judío. Pues van pasando por ahí Jesús y los discípulos, y uno de ellos le dice, maestro, dice, mira todos los edificios del templo. Pero Jesús le dice, pero de cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Y siguieron caminando hasta el monte de los Olivos. Los discípulos van con esa inquietud. ¿Qué nos habrá querido decir? ¿Cómo es posible que se va a derribar algo tan bello, algo tan hermoso, esta construcción tan esplendorosa? Decían ellos. Y Jesús les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Cuando llegan al monte de los Olivos, hacen las preguntas que formulamos al principio, que es, dinos cuándo serán estas cosas, refiriéndose a cuándo iba a ser derribado ese templo. La otra pregunta es, ¿qué señal habrá de tu venida? Porque Jesús anunciaba que Él iba a partir. Y la tercera pregunta es, ¿cuándo será el fin del mundo? Teniendo este panorama en claro, mis amados, vamos a entrar a lo que es la respuesta de la primera pregunta, que dice, dinos cuándo serán estas cosas. Pero antes de eso quiero decirles que durante el ministerio de Jesús, Jesús tuvo 3 mensajes que fueron lo que distinguieron todo el ministerio de Jesús. Uno fue el Sermón del Monte, que está allá en Mateo 5, 6 y 7, que esa es una joya de predicación. Está lo que era la predicación de las parábolas, que Jesús usó mucho este tipo de predicaciones en su ministerio. Y está lo que se da aquí en el Monte de los Olivos, que es el mensaje profético de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de mensaje profético, es un mensaje que va dirigido hacia el futuro, porque la profecía siempre apunta hacia el futuro, hacia los acontecimientos que habrán de venir. Cuando hablamos de mensajes proféticos, estamos hablando de mensajes que apuntan hacia el mañana, no hacia el pasado. Lo que apunta hacia el pasado es cuando está, pues, que es la palabra de ciencia, que puede ser hacia el pasado o al presente. Pero jamás la profecía es al presente o al futuro. Entonces le preguntan a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas. En el libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 20 en adelante, la palabra de Dios nos dice, libro de Lucas, capítulo 21, del versículo 20 al 24, la palabra de Dios nos dice de la siguiente
manera. Entonces los que, no, el libro de Lucas 21 al 20, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de los ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén encinta, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta es la respuesta, mis amados, que Jesús hace a la primera interrogante: y dinos cuándo serán estas cosas. Esa parte o esta respuesta de Jesús se cumple literalmente en el año 70 de nuestra era, unos 37 años después de que Jesús partió hacia el cielo. Resulta que en el año 67 empieza una revolución interna para liberar a lo que era el pueblo de Israel de la esclavitud que era sometida por parte del Imperio Romano. Había un grupo de liberación o guerrilleros llamados los celotes, que se habían levantado con mucha fuerza y estaban combatiendo al ejército romano. Durante 3 años el Imperio Romano trató de sofocar todas estas revueltas, pero sin pretender usar todo el uso de su fuerza o de su poder. Pero este grupo cada día se iba afianzando más y más. De tal forma que el Imperio Romano delegan al general Tito para que llegue a Jerusalén a poner en control y a recuperar todo el orden y la paz dentro del imperio, y que destruyeran a esta gente que estaba levantada en armas. El general Tito, con 4 legiones de soldados, rodeó Jerusalén, y como Jerusalén era una ciudad sitiada por murallas, pues abrieron ellos un hueco enorme en estas murallas, y de esta forma penetraron los ejércitos de Tito y empezaron a combatir a todo el pueblo. Ya no solo era a los guerrilleros, a los celotes, sino que era a todo mundo. Miren lo que dijo Jesús: ay de lo que va a suceder en aquellos tiempos. Los que estén en los montes no vengan a la ciudad, los que están en medio de ella huyan. El que vaya sin capa, sin camisa, váyase, no vuelva atrás. Empezó una terrible tribulación para lo que era al pueblo hebreo en el año 70, mis amados, que empezaron a cruzar a filo de espada a todo ciudadano que encontraba. Hay de aquellas de las que están encinta, dijo el Señor,
Miren, este ejército romano fue tan despiadado con este pueblo, que a las mujeres encintas las partían su estómago con sus espadas, le sacaban los fetos y los estrellaban contra los muros de Jerusalén. Mucho israelita, mucho judío, mucha gente salió huyendo. Y se fueron hacia los diferentes pueblos, hacia otros continentes. Huyeron porque estaban escapando por su vida. Esta tribulación fue tan grande que ni aun en días de Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor tomó prisionero o esclavo al pueblo de Israel, se vio tanta maldad y tanto llanto y muerte dentro del pueblo de Israel como en este tiempo del año 70, cuando el general Tito llegó a destruir a todo el pueblo hebreo. Ni en tiempos de la Revolución Francesa, en el año de 1870 y algo, hubo tanta crueldad como esto que le pasó al pueblo de Israel. Pero quiero decirles, mis amados, que la Biblia nos habla de que va a venir una gran tribulación y que eso que pasó el pueblo de Israel queda pequeño cuando se vaya a desatar la ira de Dios en estos tiempos de que hablamos de la gran tribulación. Literalmente, mis amados, el pueblo de Israel desapareció. La nación de Israel desapareció del mapa. Muchos judíos se fueron a los diferentes países. Un grupo se estableció en España, en la región de Sefarad. De ahí salen los famosos judíos sefarditas, que son los que acompañaron a Cristóbal Colón cuando Colón realizó sus viajes a América en los años de 1500, 1600, 1590 y algo, 1600. Y de esta forma esta comunidad judía se estableció en América y creció grandemente en este continente americano. Desapareció el pueblo de Israel. Pero falta aquello, mis amados, de que no quedará piedra sobre piedra, ya refiriéndose al templo. Pues resulta que el general Tito había ordenado que por ningún motivo se tocara el templo. Pues el templo era considerado propiedad romana. Con fondos del Imperio Romano había sido reconstruido. Y él había ordenado que este templo no se tocara. Pero en lo que van huyendo, este grupo, un grupo de los celotes, se metieron adentro del templo. Y no había forma de sacarlos, porque no se quería destruir el templo, por órdenes del general Tito. Porque decían, destruimos a este pueblo, volvemos a tomar control de la ciudad, y esto es parte de la riqueza del Imperio Romano. Pues un soldado disparó una flecha, y esa flecha iba encendida, y el aire la desvió y penetró por uno de los ventanales del templo, mis amados. Y este templo, como tenía unos cortineros enormes y el telón del templo, el que separaba el lugar santo del lugar santísimo, el velo del templo y todo, ligerito agarró fuego. Resulta que había
incrustado oro en las paredes del templo. Y cuando el templo agarra fuego, también los soldados penetraron ahí para ir a masacrar a los que estaban adentro, escondidos o refugiados ahí. Y cuando miraban que de las paredes del templo salía oro, porque el fuego derrite el oro, empezaron ellos a destruir, los soldados romanos, el templo, y quitaban bloque sobre bloque, los quitaban para quedarse ellos con el oro. Y de esta forma se cumple lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que no quedaría piedra sobre piedra. Esto sucedió en el año 70. Ahí se cumple la respuesta que nuestro Señor Jesús da a sus discípulos cuando le preguntaron a Él: dinos cuándo serán estas cosas, cuándo va a ser traspasado este pueblo a filo de espada, van a sufrir persecución, van a sufrir esta gran tribulación y el templo va a ser completamente destruido. Eso se cumple en el año 70. Está registrado en la historia, en los escritos de muchos escritores, estos acontecimientos. Luego pasamos, mis amados, a la segunda pregunta. ¿Qué señales sabrán de tu venida? Jesús les dice: mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Muchos dirán: mira, aquí está el Cristo. Pero no les creáis, porque la venida del Hijo del Hombre va a ser como el relámpago. Todo ojo le verá. Porque la venida del Hijo del Hombre va a ser literalmente: Jesús va a descender del cielo. ¿Cuánta gente se ha levantado, y especialmente en este siglo, mis amados, de gente diciendo que son el Cristo? En la historia tenemos más de 30 personas que se han erigido como el Mesías, como el Cristo. Y en los últimos años tenemos un promedio de 20 a 21 personajes que en los últimos años dicen que son el Cristo. Ahí en Brasil tenemos un personaje llamado Henry Christie. Dice que él es el Mesías, que él es el Cristo. Tiene muchos seguidores. Es un hombre de mucho dinero. Es aficionado a lo que son los medios de comunicación. Tiene sus canales de televisión, sus emisoras. Siempre anda rodeado de un gran número de mujeres hermosas, jóvenes, que son su harén personal. Le encanta disertar a través de las cámaras de televisión y están todo el séquito de personas que andan atrás de él aplaudiéndole, vitoreándole, rindiéndole pleitesía, honor, gloria a él, porque él dice que es el Cristo. Ahí en Brasil está vivo Henry Christie. Más que un enviado o lo que es él se autodenomina ser, más se parece a los patriarcas del Antiguo Testamento, que los patriarcas tenían cualquier cantidad de esposas. Casi todos tuvieron varias mujeres. Y hay muchos hoy en este tiempo que fueron pastores, después profetas,
son apóstoles y hoy se están llamando patriarcas. Pobrecita la esposa de esta gente que se está autodenominando patriarca en este tiempo, porque a eso les da el derecho a ellos de tener las mujeres que puedan mantener. Tenemos Cristos allá en Ucrania. Hay un hombre ahí que solo en su congregación ahí tiene como unos 8,000 miembros. Compró una vasta extensión de tierra, de terreno, y ahí los tiene reunidos a todos y la gente lo adora como que es el Cristo. Hay otro en Australia, pero aquel está casado y la esposa de él pues es una especie de diosa también. Miren, el mundo está pero loco. Pero no loco como nosotros los creyentes, que nuestra locura es por causa del Señor. Ellos están locos porque han perdido el norte. Andan buscando ahí a ver a quién adorar. Y por eso se abocan a este tipo de gentes en vez de buscar al Cristo de la Biblia. Hace poco murió José Luis de Jesús Miranda, un tipo que empezó como pastor, luego dijo que era el Cristo y ya por último terminó diciendo que él era el anticristo. Murió de cáncer, tenía muchos seguidores, tenía iglesias o congregaciones en 21 países, pero ahora ha quedado la esposa de él, la que era su esposa, diciendo que ella es Cristo Lisbeth o Melquisedec Lisbeth, que ella es Dios. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo, mis amados, se han cumplido y se seguirán cumpliendo al pie de la letra. Y se levantarán falsos maestros. Aleluya. Miren, en ningún tiempo de la historia de la iglesia, había habido tanta apostasía como hoy en día. Miren cómo proliferan los falsos maestros, engañadores. Gente que se va a hacer las cruzadas y primero contratan un número de actores para hacerle creer a la gente que ahí en esas cruzadas se ha efectuado X o Y milagro. Y esto viene en detrimento de los verdaderos siervos de Dios, siervos y siervas de Dios, en aquellos que Dios sí se glorifica por medio de sus vidas, en aquellos que Dios sí sana, sí salva, en aquellos que Dios sí actúa por medio de ellos, pero también ya los ponen en tela de dudas por causa de un montón de picaritos que en nombre de Jesús están actuando con actores pagados. Gente que les han documentado esos milagros y se dan cuenta que son falsos y que hoy son exhibidos a la luz pública, pública por medio de las redes sociales. Hay un profeta llamado T.B. Joshua. Lo digo con nombre y apellido. T.B. Joshua. Pues anduvo haciendo unas cruzadas en República Dominicana y en unos países de América del Sur. Cuando hace el llamamiento, llama a un hombre que lo llevan en una silla de ruedas,
Pero no lo llevan en la silla de ruedas porque él es inválido, sino que lo llevan para aligerarlo porque él va por una ceguera. Y empiezan, hombre de Dios, sánalo. Y el ciego va, hombre de Dios, he escuchado de ti, sáname. Y él ya deja a todos los otros enfermos y se dirige al ciego. Y le dice, ¿qué tienes? Es que tengo una ceguera. Ya nací desde mi nacimiento con problemas, pero con el caminar del tiempo, ya un hombre de unos 30 a 35 años, quedé con una ceguera total. Ya tengo 8 años de no ver nada. Pero yo vengo aquí porque he escuchado mucho de ti, hombre de Dios. Miren, es que esto es digno de Hollywood, mis amados. Y yo sé que el Señor va a hacer la obra hoy. Y empieza este falso profeta. Hace la oración. Y aquel hombre se levanta y dice, ¡ay, puedo ver! Claro, y el estadio lleno de gente empiezan a aplaudir y a glorificar y a decir gloria a Dios. Sin darse cuenta que este es un fraude bien montado. Pero ¿por qué les digo esto, mis amados? Porque hubo gente que se dio a investigar la vida de este hombre que llegó con esa ceguera. Y hallaron fotografías de hacía un poco tiempo atrás, donde este hombre andaba haciendo alpinismo, donde este hombre andaba haciendo cuestiones de natación y de surf en el mar. Miren, sacaron las fotos de él, las publicaron a las redes y es la misma persona. Ese mismo ciego, entre paréntesis, que llevaron a ese estadio para que recibiese la sanidad, es el mismo que hacía unos meses atrás andaba haciendo atletismo. Desafortunadamente, mis amados, hay demasiado engañador metido en la iglesia de Cristo Jesús. Pícaros. Gente que solo busca su fama personal, porque esa fama le da a él lujos, riquezas, comodidades. Y a medida que su fama va creciendo, así también son las cotizaciones. Y no solo mis amados, hay muchos falsos predicadores, falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas. Pero de cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Porque estos una vez gustaron del bien celestial, gustaron del pan de vida, pero hoy se volvieron apóstatas al buscar su lucro personal, al buscar su fama, al buscar su gloria. Y Dios los ha hecho a un lado. Y todo ha de ser manifestado. Y en aquel día, dice el Señor, muchos me dirán, Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Sí, en tu nombre les va a decir, en mi nombre les va a decir el Señor, hiciste esta picardía, contrataste a fulano, contrataste a sutano para que aparentara estar enfermo y que ahí yo lo iba a sanar. Aparecerán muchos falsos maestros, dice el Señor. Tantas cosas, mis amados, y que la palabra de Dios se ha venido cumpliendo punto por punto. Miren cuánto pastor hoy ha renunciado a la palabra fidedigna de Dios
por abrazar un evangelio diferente, por abrazar un evangelio que lo lleva derechito al despeñadero. Se han apartado de la sana doctrina, de la predicación por amor, con fe, con gratitud a Dios. Y ahora predican una palabra llena de interés y sobre todo en lo económico. Y empiezan a hablar de cuestiones monetarias. Y le dicen a la gente que dé dinero. Y que al poner dinero hagan la petición que quieran, que Dios les va a contestar. Hay un apóstol por ahí que dice que sin pacto nadie puede estar ante la presencia de Dios. Que Dios es un Dios de pacto. Y todo aquel, dice, que quiera algo de Dios, tiene que pactar. Porque a Dios nadie le va a llegar, que Señor te amo, Señor aquí, Señor allá. No, dice, Dios no se va a regalar con nadie. Dios dice, solo por medio de pactos te puede contestar. Esa es la basura que se está predicando en estos tiempos, mis amados. Pero por eso están estos programas. Y hay mucha gente predicando una sana doctrina. La cuestión, mis amados, es que hasta cierto punto esto es inevitable, porque es palabra de Dios. Y estos tiempos de apostasía tienen que cumplirse, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca cada día más y más. Pero nosotros como iglesia de Dios no podemos callarnos, no podemos hacernos de la vista gorda, ni pretender que no oímos nada, y menos ponernos un bozal en nuestra boca. Porque aquel que no defiende la doctrina de Dios, la que está establecida en la palabra, no merece llamarse cristiano. Los hijos de Dios tenemos que presentar defensa, y que cuando se está predicando la doctrina del error, hay que gritar a los cuatro vientos a la gente que esa doctrina lo va a conducir directamente al infierno. Ya no es tiempo de andar con paños tibios o encerrarlo todo en aquello que dice, ay, que predique del amor, que hable del amor. El amor que se puede demostrar con la gente es diciéndole la verdad. Hay una frase, un dicho que dice, que me encantó, que dice, hay que predicar la verdad. Hay que predicar la verdad, porque es preferible que se vaya la gente de las congregaciones, pero no que se vaya el Espíritu Santo. Miren, esa es una verdad absoluta. Dice la palabra que en los posteros tiempos la gente tendrá comezón por escuchar fábulas de gente engañadora. Y la gente se amontona y le encantan que le diga, tú eres el campeón, tú eres una persona de éxito, viene un carro, el carro del año para ti, vas a tener un gran negocio, tus cuentas bancarias van a subir y subir. Óiganme, a la gente le encanta eso. Pero ese no es el Evangelio de Cristo Jesús, ese no es el mensaje del Evangelio. La palabra de Dios, mis amados,
nos ilustra qué es lo que tenemos que predicar. La vida cristiana es una vida de compromiso. La vida cristiana, mis amados, no es pretender que vamos a vivir en la comodidad, que la vida nos va a sonreír, que todo lo que toquemos se va a convertir en oro. Esas son fábulas. Lo que dice la Biblia son doctrinas erróneas, enseñanzas sacadas de las mismas entrañas del infierno. Hoy tenemos mucha gente en las iglesias que apartaron su mirada del Cristo crucificado para ponerlas en las añadiduras, en las riquezas, en las comodidades, y viven una vida light. Y tenemos muchas congregaciones que en sus cuatro paredes llenan de comodidades a la gente porque la quieren tener cómoda, porque se han olvidado del mensaje del evangelio, que es: id y predicad el evangelio a toda criatura. La iglesia se congrega para prepararse. Cuando nos estamos preparando, estamos adorando a Dios, pero también le estamos diciendo: Dios, aquí estoy preparándome, alistándome para que cuando tú me llames al ministerio, a los propósitos tuyos, yo te diré: heme aquí, Señor, envíame a mí. Porque Dios no va a llamar neófitos. Dios no va a llamar gente que no esté preparada en el conocimiento de la palabra a los ministerios. Nunca se ha visto eso en la Biblia. Alguien me estaba diciendo: pero la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús. Ella reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y se fue al pueblo y les dijo: me encontré un hombre y creo que es profeta porque me dijo esto y esto, y que es el Hijo de Dios. Y la gente se fue a buscar a Jesús y en efecto se convencieron de que Jesús era el Hijo de Dios, y después le dijeron a ella: ahora ya no solo creemos por lo que nos dijiste, sino por lo que Él nos dijo. Porque llevar el mensaje de Jesús, usted puede predicar hasta con su testimonio, con su experiencia. Porque dar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, no necesita ciencia, no necesita estudio, pero sí estar al frente de una congregación, porque hay una responsabilidad enorme de alimentar, y buena alimentación, a la congregación que Dios ha puesto bajo su tutela. Porque el que no se prepara, nada va a enseñar. El que no estudia, no tiene nada para enseñar. Y por eso tenemos congregaciones, mis amados, muriéndose espiritualmente. Porque la gente que está al frente no se prepara por estudiar. Y se enojan, se molestan cuando publico a través de las redes sociales que el ministro de Dios tiene que estudiar. Por el amor de Dios, tiene que estudiar. Miren, el apóstol Pablo era un hombre preparadísimo en cuanto al conocimiento de lo que era el Antiguo Testamento. Jesús lo llama. Y él pasa 14 años en Jerusalén, en los alrededores, pero jamás fue a un viaje misionero hasta después
de esos 14 años cuando ya Dios o Jesús mismo lo había preparado para la obra del ministerio. Dice la Biblia, no un neófito, no vaya a ser que se vaya a envanecer y vaya a caer en los lazos de Satanás. Tenemos gente con 6 meses, 1 año de estar en la iglesia y de repente ya aparecen como pastores. Dios no improvisa, mis amados. Dios no hace las cosas como nosotros pretendemos hacerlas. Todo ministro que Dios ha levantado, que ha tenido el llamado de Dios, ha tenido una preparación a través del tiempo. Y cuando Dios consideró que esa gente ya está lista, lo llama al ministerio. Jesús dijo, y saldrán falsos cristos, falsos maestros. Esas serán las señales, mis amados, cuando ya la venida del Señor esté cerca. Todo eso se está dando ya. No hay ninguna equivocación. Jamás en la historia, les decía, de la vida o del tiempo después de Jesús, en estos 2000 años, el mundo, la humanidad, había soportado tanta crisis espiritual, crisis de la pérdida de los valores morales, éticos, sociales. Niños de 6, 7, 8 años, los padres consintiéndolos en concursos de homosexuales, de travestis, de lesbianas. Niños. Denominaciones cristianas ordenando parejas de homosexuales en el ministerio. La iglesia tradicional es una pudrición. El 60%, dice este que fue sacerdote Alberto, que tenía el show del padre Alberto, el 60% del clero sacerdotal de la iglesia tradicional homosexuales. Un 20 a 25% pedófilos, hombres viejos, sinvergüenzas, descarados, violando niños y niñas. Ahorita hay un gran escándalo en Filadelfia. Están investigando 300 personas del clero sacerdotal que violaron en los últimos años, en unos 30, 40 años, más de 1000 niños. Ahí ha salido el principal líder que ellos tienen pidiendo perdón. Pero todos han de dar cuenta ante Dios. Que Dios tenga misericordia de esta gente. Que Dios tenga misericordia de los que están dentro de la iglesia evangélica llamándose cristianos, pero que andan llevando una vida desordenada. Cristo viene, iglesia. Vamos a continuar el día de mañana con este tema, puesto que nos quedamos hasta cierta parte por el tiempo. Pero mañana sintonícenos a las 5 de la tarde para seguir hablando sobre este tema de escatología y sobre estas interrogantes que los discípulos le hicieron a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas, refiriéndose a la destrucción del templo, qué señales habrán de tu venida, que es lo que estamos hablando ahorita, y lo del fin del mundo.
mañana nos vemos, mis amados. Gracias a Dios por permitirnos haber estado hoy en el programa y los bendigo en el nombre de Jesús a todos. Soy el pastor Porfirio Álvarez y nos vemos mañana a las 5 de la tarde en su programa Tiempos de Libertad. Dios les bendiga.